Segunda parte. Después, si ha lugar, lo secundario. Aunque estas máximas que siguen no las consideramos esenciales, no deben ser desdeñadas. Si las anteriores eran la estructura del edificio y la base de todo, estas son complementos muy importantes que debemos conocer y seguir. Modificar el actuar. Para brillar, no conducirse siempre de la misma manera. Pensar ocasionalmente de modo diferente, fuera de lo habitual. Evitar la excesiva sencillez de las ideas, pero dentro de la moderación, sin exageración. No andar de continuo, argumentando con tópicos y lugares comunes. Es conveniente tener algo de profundidad, en la reflexión y en los conocimientos, pero sin excedernos. No hacer profesión de reflexivo ni de profundo. Conviene muy de vez en cuando no seguir nuestro hábito habitual o costumbre, introducir alguna variación. También esto interesa cuando es importante que no anticipen nuestras acciones. Se hace necesario entonces no ser tan previsibles. Saber marcharse cuando la fortuna nos sonríe de continuo. Es sospechosa una suerte prolongada, más segura con interrupciones. Si tenemos una racha de suerte, no es muy conveniente querer seguir hasta que nos vuelva la espalda. El que siempre gana y todo le sale bien no acostumbra a tener buen crédito ante los demás. Dejarlo en su momento es más acertado. Esto aplica con los negocios también. No buscar ganar hasta el último euro, ni querer relamer el plato. Otro dicho popular que expresa muy bien lo que comentamos: la avaricia rompe el saco. Querer meter y meter en la bolsa, llenándola más y más, y no se para hasta que ésta explota y nos quedamos sin nada. No pecar de avaricioso. Hemos ganado, vamos bien, lo dejamos y seguimos con otra cosa. En cualquier negocio, si vendemos, siempre habrá personas que digan: vendiste muy barato, o si compraste muy caro, o el otro siguió y ganó más o dobló, etc. Bien, en las cosas de la fortuna, que no tienen que ver con nuestro esfuerzo y constancia en el tiempo, hay que saber no llevar las cosas al límite. El que esto hace, antes o después acaba despeñado y perdiendo todo lo que ganó antes. Con las personas que vengan con estas expresiones, no contradecir ni entrar en discusión, asentir sin dar más aclaraciones y que el tema vaya cambiando a otra cosa. Como siempre, nuestra educación y amabilidad por delante. Todos los necios son atrevidos. No puede buscar lo que le falta quien no se conoce. Muchos sabrían si no creyesen que saben. Nunca enredarse con necios. La infelicidad y la imprudencia se transmiten. Precavidos frente a los maleducados, los provocadores, los tercos, los vanidosos y toda clase de necios. Donde haya un necio incitador, que no sean dos contigo, saber soportarlos. En la vida nos vamos a encontrar con todo tipo de personas. Las habrá más educadas y prudentes y otras no. Tendremos que relacionarnos con todas ellas. Para ello, nuestra principal arma es la paciencia y la educación, y todas esas virtudes que hemos visto en el primer apartado, que a medio y largo plazo siempre nos harán avanzar. No entrar en discusiones ni controversias absurdas. No transformar un error en dos. No prolongar la equivocación. El prudente puede cometer un gran descuido, pero no multiplicarlo. Hemos hecho algo que no debíamos, a veces pasa. El problema no es tanto haberlo hecho, sino seguir con lo mismo por pura obstinación. Ya lo hicimos, corrijamos y sigamos haciendo las cosas bien. Principio de sabio es retirarse antes de que lo retiren a uno. Dejarlo a tiempo es vencerlo. Muy conectada con la recomendación que vimos antes sobre la suerte, pero esta es algo más amplia. En ocasiones podemos avanzar empujando y otras conviene ceder, como el árbol que se dobla ante el huracán. Deja pasar el viento sin partirse y luego vuelve a su posición. Para ello la reflexión, pensar las cosas con tranquilidad sin obstinación, se hace necesario. Recordar la máxima esencial. Muchas cosas que parecen importantes, al dejarlas se hacen nada. Días adversos hay, todo sale del revés. Es curioso cómo esto se cumple, aunque no sepamos muy bien por qué. Quizás ese día no estemos de humor o haya algo en el ambiente que hace que las personas se pongan ofuscadas y difíciles. Lo cierto es que ocurre, y es bueno saberlo, para cuando pase no desesperarnos. Simplemente es uno de esos días. Hay que hacer lo mejor que sepamos y no desesperar. Si las cosas no salen este día,
serán los siguientes: ir a por ellos con tranquilidad y con ánimo. La perfección no se da sola, necesita de su momento. Hace falta la esencia, pero también el contexto. Importa el qué y también el cómo y el dónde. Siendo esto cierto, también lo es que el momento o las circunstancias las vamos creando nosotros con las virtudes que estamos viendo. Acordaos de cómo la gota constante desgasta la piedra. El prudente, por aquello casual que vio, no declara algo definitivamente como bueno o como malo. La primera impresión engaña con frecuencia. Con asiduidad se advierte ser las cosas muy diferentes de lo que parecían. La verdad es lenta, tarda en llegar. Mantener reservas para la revisión. No precipitarse en las interpretaciones de los hechos o de las personas. Como antes decíamos, nuestro amigo, el tiempo, que siempre tiene todas las respuestas para el que sabe esperar y estar atento. Y muchas veces no hace falta esperar tanto. No conviertas en trabajo lo que no lo es. Un hobby o un entretenimiento no nos debe sujetar como lo hace nuestra profesión o la actividad que realizamos para ganarnos la vida. La ocupación es lo primero, por esencial, y estamos en ella con nuestra mejor atención, constancia, esfuerzo y diligencia. Lo demás no nos debería condicionar así. Los placeres y entretenimientos y el resto en la vida es para relajarnos y disfrutar, siempre sin imprudencias ni hacer daño a otros. Usar el dictamen ajeno para conseguir lo mío. Ejemplos: me han dicho que, dicen que, gran parte de la gente opina, etcétera, etcétera. Señalo esta máxima aquí no tanto para usarla, sino para observar cuando nos la hacen a nosotros. Ya se indicó en el apartado sobre la discreción, pero conviene volver a exponerla aquí por separado. Manipular a las personas usando este tipo de trampas o argucias hay que evitarlo siempre. No nos va a traer nada bueno a medio o largo plazo. Antes o después, las personas se darán cuenta de esta forma de ser nuestra. Perderemos credibilidad y nos cogerán rencor, con todas las malas consecuencias que esto traerá después. El respeto a las personas, su forma de pensar, sus decisiones, el no ocultarles información que les atañe en un asunto en el que tienen que tomar decisiones, no manipular sus sentimientos, ser honestos con nosotros mismos y con los demás, no agobiarlos ni presionarlos. Lo moralmente acertado lo es también para avanzar nosotros mismos en la vida. Recordar siempre esto: lo virtuoso y lo provechoso van siempre de la mano y lo contrario. Hablar con miramiento. Cuanto menos se diga, menos hay que desdecir. El que dijo se metió en litigio. Fácil es de vencer el que es fácil en decir. No se miente, solo se habla verdad, pero no todas, ni de una vez, porque unas le incumben al otro. Aquestas me tocan a mí. La lengua es animal inquieto, sin riendas corre sin freno. Esta recomendación está muy relacionada con la discreción. Ser amable y conversador con los demás es algo bueno, pero siempre con medida, sin excedernos y poniendo atención a no ser indiscretos. La moderación es aconsejable. Ensayar en lo pequeño, para después ser diestro en lo grande. Se entrena antes lo que luego se ve fácil. Muchas actividades de la vida requieren entrenamiento. Hay cosas que no basta con entenderlas, hay que automatizarlas para llegar a dominarlas. Y esto requiere repetición en el tiempo, constancia y mucho adiestramiento. Aquí la automotivación y la autodisciplina se hacen muy necesarias, pero los resultados merecerán mucho el esfuerzo. Nunca desdeñéis este tipo de entrenamiento repetitivo. Con las recomendaciones de este manual se debe hacer igual, leer y releer hasta convertirlas en hábitos de nuestra vida. Si enfrente hay mala intención, no será suficiente tener razón. Algunos creen que con la razón basta y se despeñan. Esta máxima es tan importante que casi diríamos que es esencial. Hay que tener grabado en la mente y en el corazón este principio de nuestro sabio. Aunque claramente se tenga razón, lo cabal es conceder. No se defiende la verdad con la discusión, sino la grosería. Parece algo extraño y no nos sale de forma natural. Lo usual es incluso, después de una discusión, pensar en los argumentos que tendríamos que haber dado, por qué nos dijimos esto o aquello, o incluso nos avergonzamos de habernos quedado callados. Queridos lectores y ya amigos en esta búsqueda de ser cada día un poco mejores, todo lo contrario. Justo de eso, de lo que nos lamentamos, es de lo que deberíamos sentirnos orgullosos y felices, de no haber discutido, de habernos guardado nuestras razones, de haber sido educados y mantener silencio llegado el caso. Eso es lo que debemos hacer.
Es lo que mejor funciona a medio y largo plazo, con los amigos, con los conocidos, en el trabajo, en la calle. Una persona que discute no atiende razones, y no importará los argumentos o verdades que digamos. Esa persona discutidora, atiendan bien, se está desahogando por otras cosas o frustraciones, o peor aún, defendiendo su identidad, en la interpretación que hace de los hechos que dan sentido a su vida. Nada que digamos va a servir, solo empeorará las cosas. Dejad el tiempo actuar. Si algo es verdad, la realidad y algo de tiempo se encargarán de poner las cosas en su lugar. Nosotros hablaremos y explicaremos dónde y cuándo toque, y justo lo necesario, el hecho comprobable, conciso, sin irnos por las ramas. Hay que recordar, lo que finalmente importará es el hecho y la virtud de nuestro comportamiento en el tiempo. Más adelante veremos con más exactitud qué hacer en este tipo de situaciones. No arriesgar toda la bolsa en una sola jugada. Es la expresión de Baltasar de la famosa nunca poner todos los huevos en una misma cesta. Un ascensor, por poner otro ejemplo, no tiene un solo sistema de seguridad en caso de fallo, sino varios. No jugarlo todo, entonces, a una sola situación o en una sola apuesta, aunque la creamos segura. Otros ejemplos modernos de nuestro día a día, para concretar más. Estamos buscando alquilar un piso. Ya vimos uno que nos convenía. El propietario o inmobiliaria nos dijo que casi seguro que sí, que no habría problema, que nos contestaría en unos días. Esto no quita para que podamos seguir buscando y mirando más, por si luego nos dicen que no por algún motivo sobrevenido. Sin mostrar desconfianza en los demás, incumplir nuestra palabra o hacer daño a los otros, es buena idea siempre tener varias opciones y alternativas. Evitar las intimidades con los superiores. Elude compartir secretos con ellos. Quien les vio su debilidad, mal visto será. Cautivo de otro se hizo quien contó sus secretos. Los secretos, ni revelarlos ni desvelarlos. A veces se hace lo contrario. Queremos tener intimidad con los jefes, compañeros y otras personas y pensamos que así tendremos mayor influencia o nos irá mejor. Pero en realidad cometeremos un grave error. Como comenta Baltasar, alguien nos confiesa una falta, defecto o secreto en un momento de debilidad. Las personas a veces necesitan desahogarse, pero después, cuando esa persona ha cogido confianza y fuerza otra vez, y no tardará mucho, nos verá con muy malos ojos, porque nosotros sabemos algo de él o ella que lo compromete. Estaremos en apuros. Esa persona querrá o deshacerse de nosotros o desprestigiarnos de algún modo para que perdamos credibilidad en caso de revelar lo que sabemos. Estas batallas siempre se pierden de un modo u otro. La única forma de ganar es no tener tanta confianza con las personas hasta el punto que nos cuenten sus secretos. Como tantas veces decimos, amables y agradables, pero hasta ahí. Con jefes como con subordinados, lo ideal es mantener buenas relaciones con respeto, pero sin exceso de familiaridad ni contacto, que queden en el plano profesional, no mezclar trabajo, amistad y familia. Es muy conveniente tener separadas estas instancias siempre que sea posible. Incluso si se tienen distintas labores o grupos de amigos o conocidos, sin secretismos es útil mantenerlos separados. Podemos contar pequeños secretos e intimidades veniales de nosotros mismos para crear confianza, muy puntual y excepcionalmente, y cosas que, aunque se supieran, no tendrían mayor importancia, pero tener muy medido lo que se cuenta. Mostrar o confesar alguna debilidad intrascendente no es malo, pero insistiendo en ello, midiéndolo mucho y en caso que necesitemos romper el hielo en negociaciones o con nuevos conocidos con los que queremos crear confianza. Pero atiendan bien, todo lo que alguna vez contemos, antes o después, podrá ser usado en contra nuestra. Mejor que no sea comprometedor. Saber hacerse el necio. En muchas situaciones aparentar que no se sabe es el mayor saber. Pero no debemos levantar sospechas de que en realidad sí sabemos, y siempre sin mentir. Hablar en el idioma de cada cual. Sin dejar de ser nosotros mismos o fingir lo que no somos, hay que tener la capacidad de adaptarnos a los demás y al entorno en que estemos. Esto nos facilitará mucho la comunicación y hará más las cosas. Encontraremos menor resistencia en los otros. No debemos andar de cultos donde no toca, ni ser demasiado llanos donde se espera cierto nivel cultural, e insistiendo en lo dicho, sin intentar fingir lo que no somos, lo cual nunca sale bien.
No criticar en solitario lo que gusta a muchos. Seguir el sentir general, pero siempre con decoro. Se suele decir, allá donde fueres, haz lo que vieres. Efectivamente, no suele salir bien quedarse aislado criticando o desdeñando los gustos de la mayoría en la que estemos en cada momento. Si no nos gusta ese sentir o gusto mayoritario, no necesitamos decirlo abiertamente. No es malo seguir la corriente. Además, intentar encontrar lo bueno que cada cosa puede tener es una actitud que nos beneficiará, siempre y cuando no vayamos contra nuestros propios intereses o contra las virtudes que estamos viendo. La instrucción y la cultura son armas de prudentes, conocimientos prácticos de las cosas del siglo, mejor en lo elevado y algo menos en lo ordinario. Pero más importante es la moderación que la oratoria. No aprovecha hablar de uno mismo, igual aplica para las cosas de los presentes. No ser cansino, ser breves de gusto y fácil trato, no interrumpir al otro. Los que golpean, aun señores con el entiende, y disculpe, muletillas que fatigan, y la adulación para el necio, bien hablado. Tener el arte de conversar, ser más sociable que intratable, aunque en la duda mejor pecar de corto que de largo. No cansar a las personas con peroratas largas y extensas explicaciones. Dejar hablar y saber escuchar a los demás. Permitir los silencios y estar tranquilo en ellos. A veces se pueden usar los silencios para que el otro diga más. Conviene no hablar mucho de uno mismo ni preguntar a los demás, excepto los asuntos que la educación nos exige, con expresiones habituales, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Y la familia? Me alegro si todo está bien. No es necesario preguntar por el trabajo de las personas, a no ser que haya relación muy cercana o familiar. Ante la duda, siempre es mejor quedarse con las expresiones comunes y no ir más allá. Se pueden comentar algunos aspectos de la vida de uno, de dónde uno es, qué hace para ganarse la vida, etc., en caso de que necesitemos iniciar una conversación. No olvidar decir nuestro nombre y preguntar el de nuestro interlocutor. Cuando nuestro interlocutor nos hable de estos mismos temas, podemos referirnos a algún aspecto que nos haya mencionado que ya conozcamos. Por ejemplo, si alguna vez estuvimos en su ciudad natal, o temas generales sobre su tierra o la nuestra. Nunca ser impertinentes o entrar en asuntos demasiado personales. No expresar quejas o ser chismosos de las acciones de otros. Y evitar el cinismo, los sarcasmos, las burlas, las críticas o insistir en ciertos temas en los que la otra persona vemos que no quiere entrar. Los comentarios graciosos hay que tener cuidado con ellos para que no nos tomen a broma, por una persona insustancial, o piensen que nos queremos lucir con ellos eclipsando a los demás, buscando aplausos por nuestra comicidad. Recordad no anular a los otros, por intención o descuido, y esto ocurre si nosotros brillamos demasiado. Evitarlo siempre. Hay que intentar que se sientan cómodos y tengan su espacio, se consideren escuchados y valorados. La conversación es equilibrio. Los viajes, la comida, el tiempo climatológico, algún hobby o interés que se comparta, las cosas que se consideran buenas de la región de cada uno, ciertas cosas de interés general del trabajo, son algunos ejemplos de temas muy socorridos que facilitan la relación con poco riesgo. Los temas de política, mejor evitarlos a no ser que ya se tenga mucha confianza con una persona y se la conozca bien. Además es necesario adaptarse a la persona con quien hablamos. Dependerá de su edad, nivel cultural e intelectual, intereses, etc. El arte de conversar es como cualquier otro, que se mejora practicando y siguiendo los consejos que aquí estamos dando. Si se trata de dar, es más considerada la gracia atendiendo a la sensatez que en la complacencia de hacerlo apresurado. Si lo que toca es negar, es necesario tiempo para estudiar cómo se niega y para el que el no, en la demora de la respuesta, se vaya sentando y el desagrado sea menor. Si piden con prisas, que es argucia para coger con la guardia baja, más tarde hay que dispensar. Negarse es un arte, no se ha de rechazar de continuo y siempre, que todo sería fastidio, pero donde haya un no, haya cordialidad, y con diplomacia se reemplace la falta de merced. Podrían considerarse estos consejos como un complemento al que vimos antes sobre cómo negar, en el apartado esencial. Gente existe que todo lo quiere lograr con ardides y trampas, y dañando mejor. Nunca van de frente, sino siempre de soslayo, y más que las caras, las espaldas les gusta ver. Engendros hay que, cuanto más lejos, mejor. Este tipo de personas, que por suerte suelen ser minoritarias, podrían incluirse entre los mal encarados, que ya vimos en el apartado esencial. Líos, mentiras, problemas, cinismo, nulo respeto por los demás y deshonestidades varias,
Como siempre y para todos, con ellos la educación y la amabilidad deben ir por delante. No debemos dar a entender lo que pensamos de ellos, tampoco a terceras personas, a no ser de alguien muy cercano a quien debamos avisar de un mal. Intentar reformarlos es lo mismo que salvar a alguien que se ahoga. Tal y como estudiamos, requiere gran tiento y es muy peligroso. Lo mejor es tener el mínimo trato con ellos, o como comenta nuestro sabio, ninguno. La decisión errónea, tanto como la promesa no bien ponderada, han de ser relevadas de su compromiso, no perseverar en el descuido. Si somos prudentes y analizamos bien las cosas antes de comprometernos, no nos debe ocurrir muy a menudo. Lo más seguro es acostumbrarnos a no prometer. Si lo hacemos debe ser muy raramente, y cuando hayamos reflexionado y estudiado la cuestión durante un tiempo al menos. No caer en el error de prometer simplemente porque nos insistan con prisas. Con amabilidad, pedir tiempo para pensar, y ya sabemos cómo negar si es necesario. No nos resultará muy favorable a medio y largo plazo andar rompiendo promesas o cambiando de opinión en relación a las intenciones que teníamos antes. Así no avanzaremos en la vida. Pensar bien, estudiar con atención las cosas y a nosotros mismos, y una vez tomada una resolución, ser constantes y esforzados en el proyecto hasta conseguirlo. No adivinar lo que el enemigo hará en el futuro. El imprudente nunca concebirá lo que haría el prudente, porque no entiende lo que conviene. Pero si es juicioso, tampoco, porque no querrá le adivinen su acción futura. No pronostique la primera intención, espere la segunda y aun la tercera. Las posibilidades son variadas. Esté atento y en calma, esperando no tanto lo que vendrá, sino lo que podría venir. Ya lo dijimos antes, no ir de futurólogos. La gente más preparada e informada no suele pasar de un 50% de acierto sobre el futuro, que es lo mismo que decir que igual valdría apostar las decisiones a cara o cruz arrojando una moneda al aire. Nuestra vida no puede depender de un margen de error semejante. No adivinamos, sino que nos preparamos y estamos atentos a los acontecimientos para ir resolviéndolos conforme aparecen. La expresión fundamental aquí es: esté atento y en calma. Aprender a contradecir, no para enredarse, sino para tender la red. El mismo alumno contradice al maestro, buscando así que desvele con más ahínco y profundice en su saber. Traigo esta máxima aquí para puntualizar al maestro. Ya lo dijimos, pero conviene recordarlo, no manipular a los demás. Siempre será infinitamente mejor esperar tranquilamente y observar, que el tiempo traerá siempre las respuestas. ¿Cómo pedir? La ocasión tiene importancia, mejor cuando el otro está feliz. Si antes le han negado a uno, conviene esperar. Haber servido anteriormente crea deuda, excepto para el mezquino. Los favores, como la pólvora en combate, no malgastarlos. Interesa saber que en los días de tristeza las personas son más vulnerables, pero no se debe abusar de los demás en esa situación, sino acompañar sin más y ayudar en lo que se pueda. Además, luego es frecuente que se desdigan y cojan rencor con quien abusó de su situación. Hemos de recordar que nuestras actuaciones son para triunfar a medio y largo plazo, para mejorar nuestra vida, no para ganar algo puntualmente que tendremos que pagar con intereses mañana y de lo que nos arrepentiremos, y más si es a costa de abusar de otros, lo cual nunca debemos hacer. De todas formas, hay que evitar pedir, a no ser que no haya más remedio, especialmente favores materiales, aunque ayuda no material y colaborativa sí se puede, y puede ser incluso bueno para afianzar amistades y relaciones, pero no hacerlo reiteradamente ni con mucha frecuencia. El hecho de que nos concedan algo es una circunstancia que se habrá sembrado en el pasado, con nuestra educación y amabilidad, nuestro trabajo y esfuerzo constante y nuestra prudencia con todos. Siguiendo las máximas de este manual, habremos preparado el terreno para no tener que pedir, y si tuviéramos que hacerlo nos fuera concedido. Es muy desacertado criticar, ser desagradable con los demás, contradecir, y el día que necesitemos algo, presentarnos con una sonrisa y buena cara. Una técnica es pedir muy por encima de lo que se quiere realmente. Ante la respuesta negativa al requerimiento, posteriormente se pide mucho menos, lo que realmente se busca. Bueno, entiendo que no puedas, pero ¿podrías al menos darme o concederme hasta aquí? Ya eso me ayudaría bastante. A las personas no nos gusta tener que negar reiteradamente, y además, por comparación, la siguiente petición les parecerá mucho más llevadera y es muy probable que se conceda. Si por añadidura se consigue que las personas hagan un muy pequeño favor antes o una ayuda insignificante, más tarde será más probable que nos ayuden en algo mayor.
siempre que estas ayudas que se piden no sean reiterativas. Ejemplo práctico. Después de explicar una situación por la que estamos pasando a un conocido, le decimos: ¿me podrías prestar 500 euros? Es posible que se excusen y digan que en ese momento no pueden. Si añadimos tras la negativa que con 100 euros algo podrías hacer, y solo eso ya sería de gran ayuda, es muy probable que te concedan esos 100 euros, que es lo que se quería desde un principio. Pero atención aquí. Ya hemos visto que este tipo de manipulaciones no se deben hacer. Se trata de conocerlo para cuando nos lo hagan a nosotros. Es un tipo de manipulación que suelen hacer muchas empresas y negocios, bien haciéndonos pequeños favores o regalos previamente, bien consiguiendo que concedamos en pequeñas cosas, sabiendo que luego será más fácil que cedamos en algo mayor o principal. Ser precavidos y no perder de vista lo esencial del asunto o negocio en cuestión. Como siempre decimos, tiempo para reflexionar. Aunque parezca de más indicarlo, no insistir ni suplicar. Si nos dicen que no y aceptamos con educación, es posible que pasado un corto tiempo nos llamen para concedernos el favor o ayudarnos en otro ámbito. Un poco más para la reflexión y un poco menos para la acción. Tan malo es malgastar toda la vida en lo rutinario como usarla solo para lo excepcional. El equilibrio siempre es necesario. Dedicar algo de tiempo a estar informado siempre nos resultará provechoso, pero sin llevarlo al extremo de no emplear tiempo en hacer y vivir, que es nuestro objetivo, y recordando la máxima esencial: evitar pormenorizar en exceso en las cosas. Con los necios y enredadores. Sirve mucho la estudiada excusa. Especialmente sigue el camino de la cortesía, que deshace el nudo de los compromisos. Saber cómo excusarse. La mayor solicitud es no darse por solicitado, saber evadirse. Siendo bueno no ser entrometido, para ser prudente hace falta además saber desentenderse, evitar las dificultades. Del atolladero, aprecia más el no haber caído que el haber salido. Evitar los disgustos. Alguno hay que necesita de la pena para completar su día. Tema muy relacionado con otros que hemos visto. Como siempre, la educación y la seguridad tranquila irán por delante como nuestra respuesta. No estar siempre de bromas. En el renombre se empareja a los bromistas con los mentirosos. Ninguno recibe crédito. La gracia tiene su momento, lo demás para lo serio. No solo se igualan a los mentirosos, sino que no nos tomarán en cuenta cuando se trate de asuntos serios o de importancia, y facilitamos además que se burlen recíprocamente de nosotros, llegando con facilidad a las faltas de respeto, porque habríamos abierto la puerta previamente con las burlas y las bromas. Una cosa es no ir por la vida con cara de desagrado, ser educado y amable, y otra es hacer profesión de gracioso, evitar esto. Una torpeza no convierte en torpe, sino al que, después de hecha, no la sabe ocultar. Cauto ha de ser quien no es casto. Prevenir las murmuraciones. Esta máxima de nuestro sabio parece contradecir a aquella que vimos en lo esencial. Proceder como a la vista de todos, pues todo al cabo se sabrá. Pero si nos fijamos más detenidamente, tenemos un añadido necesario. Siempre debemos ser honestos y no hacer trampas ni ilegalidades. Pero a veces nuestras actuaciones no tienen que ver con la honradez o con la legalidad, sino con la moralidad. En determinados contextos, la presión por la uniformidad de comportamiento puede llegar a ser asfixiante, incluso incompatible con una vida digna de ser vivida. En pueblos pequeños, por ejemplo, en familias o entornos laborales exigentes al límite humano. En esos casos, sin dejar de ser honrados o cumplir la ley, a veces requerimos un respiro, algún deleite o divertimento que realmente necesitamos, pero que sería condenado y nos traería malas consecuencias por parte de ese contexto en el que tenemos que desarrollarnos. Mientras ese contexto no cambie, bien porque nos hagamos más fuertes o independientes, o bien porque cambiemos de entorno, conviene ser muy cauteloso con estos alivios que nos damos. Esto incluye la discreción de la que ya hablamos y el no sobresalir o destacarnos. Este pasar desapercibido no debe llevarse a la exageración o al extremo que cause sospechas. El que se tapa o esconde mucho se acaba señalando. Nuestra actuación ha de ser natural y sin artificio. Nunca hay que mentir, pero en estos ambientes tan extremos puede ser inevitable. Si hemos de hacerlo, siempre lo mínimo imprescindible, el último suceso, algo que solo nosotros mismos podríamos de confirmar. Por ejemplo, si uno fue a la casa de alguien de madrugada, no mentir diciendo que te quedaste en casa, porque otra gente pudo verte de noche en la calle o subiendo al apartamento de tal persona. Mejor decir toda la verdad llegado el caso, que en efecto fuiste de madrugada a tal casa porque no podías dormir, o porque necesitabas tal cosa allí, etc.,
y en esa casa dormiste sin más acontecimientos. Nadie podrá decir con seguridad qué hiciste o qué no en ese lugar más que tú. Si alguna vez te cogen en un desliz, hay que aceptarlo con elegancia, seriedad y sin descomponerse. Siempre sin prepotencia y aceptando con madurez lo que tenga que llegar como consecuencia. Pedir disculpas si es lo que toca después y aguantar la amonestación con seriedad y entereza. Las excusas, explicaciones o negaciones de lo evidente serán siempre muy mal recibidas y nos dejarán en peor lugar, especialmente en estos entornos de lo que estamos hablando. Una expresión socorrida y útil es: no tengo excusa si el ambiente es muy formal, o siento haberlo hecho, ni sé por qué lo hice, pido perdón. Si el ambiente no es tan formal, y soportar en silencio y circunspección las reconvenciones que vengan después, no replicar. Tened en cuenta que muchas veces se perdona la debilidad, pero no la indiscreción de haberlo dado a conocer por nuestra falta de prudencia, y que las sanciones que se suelen imponer dependen tanto de la falta como de la persona que la cometió. Si seguimos todas las recomendaciones en este manual, seremos una persona que nos querrán bien en general, a pesar de algún desliz que cometamos. Recordad, como ya sabemos, que no hay nada que no tenga un lado bueno. Si no lo vemos ahora, quizás de algo que parece malo se derive algo bueno en el futuro. Aprovechad estas situaciones complicadas, estos entornos, para enfatizar más en todas las máximas de este libro, para que podamos conseguir en un futuro un entorno más favorable a nuestra forma de ser. Mientras tanto, cuanto mejor nos adaptemos a él, mejor nos irá. Evitar quejarse. Con la queja llega el desprestigio. Incita al que escucha a hacerle lo mismo. Mayor habilidad es encarecer el buen trato con que otros nos beneficiaron, que querrá ser mejorado por el que lo oye. Baltasar se refiere a esas quejas que se realizan por desahogo, hablando con otras personas, criticando a otros conocidos por los que nos hicieron o por situaciones varias. Las personas que se quejan mucho no suelen ser bien valoradas ni estimadas. Llevan una atmósfera de negatividad que afecta a los demás y a ellos mismos. Hay que intentar no hacerlo siempre que se pueda, así como las reclamaciones, devoluciones o demandas a los demás. Las cosas hay que solucionarlas, o aceptarlas y adaptarse a ellas. Tener una visión optimista y positiva de los asuntos nos va a hacer llegar más lejos, así como ser activos en la solución de problemas en lugar de limitarnos a señalarlos hablando. Además, esas quejas nos muestran débiles y faltos de control. Como indica nuestro sabio, abre la puerta a que esas quejas sean usadas posteriormente en contra nuestra, o incluso que se facilita que nos hagan lo mismo o parecido. Lo contrario, si expresamos las bondades con que otros nos favorecieron, aunque en este último caso, como siempre, la discreción y la reserva deben ir por delante. Esta recomendación no aplicaría a aquellas demandas de derechos legítimos, importantes y serios. En ese caso, la queja toma carácter de acción. No se trata de un desahogo, sino de una reclamación seria y formal sobre asuntos muy concretos que nos atañen, ante la autoridad, estamentos o instituciones correspondientes. Y este tipo de acciones deben ser tomadas con mucha seriedad y profesionalidad, conociendo muy bien qué, por qué y cómo se pide, para caminar por terreno firme y que la reclamación pueda llegar a buen puerto. Hacerlo sin una buena preparación y estudio puede provocar el efecto contrario, que la demanda se vuelva en contra nuestra. Aunque ya lo vimos en una recomendación esencial, conviene recordarlo aquí. Si la queja se debe realizar por el comportamiento de una persona en concreto hacia nosotros, en un asunto que no podemos tolerar, se debe hablar con esa persona en privado y con educación y respeto, sentados a ser posible, sin levantar la voz, sin estridencias, pero con seriedad, comentarle que ese comportamiento o expresión hacia nosotros estaba fuera de lugar y no puede ser tolerado. No abundar más en el asunto, mirar a los ojos un par de segundos y darlo por zanjado. De todas formas, si obramos siguiendo las recomendaciones que estamos viendo, rara vez nos veremos en este tipo de situaciones. No divulgar las descortesías, desdenes ni faltas ajenas, tampoco las que sufrimos. En conexión con la cita anterior y con la que vimos sobre evitar ser maledicientes o chismosos, los defectos ajenos no se airean. Antes o después llegarán a oídos de esas personas nuestros comentarios, además de la imagen que damos frente a los que nos escuchen, que no será muy positiva. Entre el vulgo no se propagan los éxitos, sino los yerros. Igual que no debemos alardear de nuestros éxitos, tampoco debemos ir publicando nuestros fracasos. Si alguien nos los recuerda, hay que hacer lo mismo que con las contradicciones, no replicar ni discutir, asentir con buena cara y no darle más pábulo a la cuestión. No ser petulante.
se cae en la afectación tanto por exceso como por defecto, ni artificioso ni ostentoso. Como Don Quijote le decía a su escudero Sancho, llaneza muchacho, que toda afectación es mala, siempre saldrá mejor ser sencillo y natural, sin caer en lo vulgar o chabacano. Y como comentan nuestros sabios, tampoco conviene dar en el extremo contrario las situaciones en las que nuestro puesto lo requiere o nos felicitan un éxito. Que nuestra alegría y satisfacción estén en consonancia con el éxito obtenido y dar las gracias por las felicitaciones y que nuestro comportamiento esté en relación con el puesto que ejerzamos en cada momento, ni más ni menos. No ser trovador de proezas, persona de obras, no de palabras. Satisfacerse con hacer, para otros será la narración. En nuestra balanza siempre deben pesar más nuestras acciones y resultados que nuestras palabras. La constancia en el ser y en el hacer es lo que mejor funciona. Rehuir de vencer al jefe. Cualquiera abdica en felicidad y en condición, pero nadie en tener razón, menos todavía un patrón. Si hay algo que indicar, que recuerdo parezca de algo que olvidaron. Las victorias sobre los jefes, del tipo que sea, siempre hay que evitarlas, pero deberían evitarse también las victorias sobre ninguna otra persona, jefe o no. Es recomendable eludir las actividades o contextos donde unos deban quedar por encima de otros, donde haya vencedores y perdedores. Si ganamos, también ganaremos cierta animadversión por parte de los perdedores, aunque no lo muestren, y más si ganamos con mucha frecuencia y en distintos ámbitos. No nos interesa tener personas que quieran nuestro mal, y si perdemos, pues el malestar de la pérdida por un lado y por el otro que el aura que adquirimos de perdedor sea trasladada por los otros a otros ámbitos. De todas formas, indicar que después del juego siempre nos querrán más si perdemos que si ganamos. Esto aplicaría también en las conversaciones. Debemos colaborar para que todos se sientan útiles y nunca menospreciados, especialmente si nuestra capacidad en cualquier ámbito sobrepasa sensiblemente a la de los demás. Mejor refrenarse. No es el lucimiento personal o en sobresalir sobre otros donde nuestras capacidades deben ejercerse, sino en la consecución de nuestros objetivos y metas fundamentales, cuyo avance, si es discreto, mejor prosperará. Entre las expresiones que podemos usar para evitar quedar mal por nuestra capacidad son: ¿recuerdas que una vez comentaste tal cosa? Quizás eso podría funcionar con este asunto. Me parece que una vez sugeriste o hiciste algo tal que así en tal cuestión. Y otras frases por el estilo que aparten la atención de nosotros y repartan el mérito entre otros, especialmente ante nuestro jefe. Recuerda siempre que es nuestro trabajo, constancia, prudencia y discreción los que hablarán por nosotros. De esta forma nunca eclipsaremos al patrón, algo nada recomendable, y nos ganaremos la consideración de los compañeros. Actuar con buenos colaboradores. La cualidad del subordinado no merma el prestigio del jefe. El renombre siempre va con el patrón. Elegirlos bien. El buen camino sobre todo se hace al elegir bien. Escoger con cuidado los colaboradores y asociados, igual que las demás circunstancias de la vida, que requieren pensar con tranquilidad. Hay elementos de los que nos daremos cuenta rápido y otros que tendremos que esperar algo más para ver por dónde salen y cómo evolucionan, especialmente con las personas. Una vez que su calidad haya quedado de manifiesto, hacer por conservarlas. Son las personas honestas, leales, confiables y constantes. Con semejante compañía, siendo nosotros del mismo material, muy bien se prospera. Si no se dan estas virtudes, las personas, más que progreso, nos traerán pérdidas, retrocesos y dolores de cabeza. Use de la novedad, pues será querido mientras sea nuevo. La celebración de los recién llegados no durará mucho. Lo extraño novedoso es apreciado, unas veces porque de remoto vino, otras porque apareció ya completo y rematado. Importante esta máxima. Si somos la novedad del momento, podemos llegar a pensar que se nos valora por nosotros mismos, cuando en realidad lo que se valora es lo nuevo que llegó. Cuando la novedad se convierta en costumbre, desaparecerá el brillo que emitíamos. Eso pasará con nosotros y con el nuevo que llegue. Tenerlo en cuenta. Lo único que perdura a medio y largo plazo son las virtudes que estamos viendo. No ir en compañía de quien le pueda deslucir, por magnífico o por infausto, ni honrar a otros pagando con su prestigio. Ir con los insignes para hacerse, entre los regulares si ya está hecho. Igual que no debemos eclipsar a los demás, deberemos evitar las situaciones donde seamos nosotros los eclipsados, donde nuestras ideas o trabajos sean aprovechados, por no decir robados, por otros sin que recibamos ningún crédito o provecho. Buscar a las personas brillantes o exitosas en el ámbito que nos interese para aprender de ellas o que,
al conocer nuestra dedicación y capacidad, colaboren en nuestra mejora. Pero recordad que, llegado el momento, cuando hayamos adquirido ciertos conocimientos y habilidades, hay que navegar solos y seguir mejorando y aprendiendo mientras avanzamos, para que esa capacidad y esfuerzo ya vaya redundando en nuestra propia construcción. Y poco que añadir en cuanto a las compañías que nos deslucen por desdoro, personas conflictivas, problemáticas o negativas. Evite, llegando el segundo, intentar llenar el vacío que el mayor dejó primero. Para hacerlo hará falta doblar el mérito anterior, observar al primero, que no eclipse al que comienza. Al modelo se elige para superarlo, no solo para copiarlo. Más que huir, se trata de una advertencia. Y en realidad estos valores previos o pasados no nos deberían acobardar, sino prevenirnos y darnos más motivación en nuestro esfuerzo. Los que brillan o brillaron deben servirnos de faro y de modelos, pero siempre teniendo en cuenta que nuestro ascenso es el nuestro propio. El monte que debemos escalar solo lleva nuestro nombre. Al final, cada cual escala el suyo. Si le engañan, mejor en el precio que en el producto. Breve y sabia recomendación. Por muy barato que sea algo, si la mercancía no sirve, son recursos tirados. Lo primero es comprobar y saber que el producto, aquello que necesitamos en cualquier ámbito, es justo lo que necesitamos y servirá a nuestro propósito. Y después mirar el precio. Saber hacer el intento. La cortesía, la buena educación, el favor primero, sin que sea excesivo, la jovialidad con decoro, la seriedad en nuestro comportamiento y en nuestros actos, ser aseados, agradables, nuestra constancia y prudencia en el tiempo, hacen que cualquier petición o tentativa que hagamos tenga muchas más probabilidades de éxito. ¿Quién es quién en su siglo? Es bueno conocerlos. Persona actualizada. De forma general, esta máxima significa estar informados de la actualidad. La instrucción y la cultura son armas de prudentes, como diría Baltasar, el conocer de qué le hablan a uno y poder contestar en correspondencia. Además, saber del presente, cuál es la situación del mundo, cercano o no tanto, en la que uno se encuentra, ayuda a prevenirse y adaptarse a posibles acontecimientos. Hay que saber distinguir bien lo que es noticia y hecho de lo que es opinión o adivinación del futuro, que ya vimos que nadie puede. Con las informaciones que nos llegan, tanto de medios de comunicación como de redes sociales, hay que ser siempre precavidos. Para los medios de comunicación, casi todos los días son el fin del mundo, y esto es así porque buscan atraer nuestra atención a las pantallas. No dejarse llevar por el sensacionalismo y el histerismo que los noticieros del tipo que sea transmiten. Tener una actitud de calma y de observación crítica y reflexiva, y como siempre darse unos momentos, si no días, para pensar y estudiar bien los acontecimientos que nos atañen. Nunca obrar impulsivamente. Saber lanzar indirectas, para averiguar el grado de agrado que ciertas cosas puedan producir y su aceptación, sobre todo aquellas de dudosa simpatía, conocer el uso de las insinuaciones. En ocasiones es necesario comprobar cuál podría ser el recibimiento de ciertas ideas o proposiciones, y para esto no conviene mucho proponer descarnadamente, de golpe, sino más bien con sutileza, para examinar qué punto de aceptación tiene nuestro planteamiento. Hay expresiones que nos podrían ayudar. Y por cierto, ahora que lo comentas, ¿tú qué opinas de tal o cual cosa? Eso me recuerda que el otro día vi tal cosa o me comentaron esto. Estuve pensando sobre tal asunto y hay varias posibilidades. Podría ser esto o esto otro. ¿Qué crees tú que...? ¿Nunca te planteaste o has pensado alguna vez? He usado el tú, pero podría ser usted, dependiendo de la situación. De esta forma podemos conocer qué parecer tiene la otra persona o un grupo sobre tal posible propuesta, sin exponernos al 100% a una sola carta, y evitaremos colocarnos en una circunstancia comprometida o al menos embarazosa. Ajustando las relaciones se puede hallar la moderación. El que mucho corre puede asociarse al sosegado. Eligiendo así amigos y colaboradores, la media será más que correcta. Lo mejor es acompañarse y relacionarse con gente prudente y honesta, esforzados, constantes y trabajadores, y dentro de estos podemos seguir la recomendación de nuestro sabio y así equilibrarnos mejor. No llegar tarde en el conocimiento. Los asuntos han de ser estudiados de antemano. Antes de acometer una actividad o emprendimiento, o acudir a algún especialista en algo, conviene tener ya una idea del asunto, estar informados. Hoy en día Internet facilita mucho este tema. Es bueno además consultar varias fuentes, no solo una web concreta, por ejemplo. Es necesario adquirir soltura en la búsqueda de información en la red y también saber que hay muchas cosas importantes que no aparecen en ella. Para ello encontrad buenos profesionales que os puedan indicar.
El prudente se reserva las últimas pericias de su maestría. Guardarse algo en todo siempre fue buena regla para vivir. Todas las habilidades no se muestran de una vez. Mantener el interés. No hay que enseñar todos los trucos de uno, ni todo lo que uno sabe, ni de dónde lo sabe. Sin andar de misterioso por la vida, lo ideal es aparentar ser transparente, pero guardarse algunas cosas esenciales de cada asunto, siempre sin mentir. No tener todos los defectos que ordena el prejuicio. De la nación de uno no será arquetipo. Mérito hay de ser único entre los suyos. Las personas desarrollan gran parte de sus opiniones a través de tópicos y prejuicios. Es necesario no dejarnos llevar por esos prejuicios, tanto para opinar de otros en nuestras acciones, como para no ajustarnos a las ideas que los demás tienen de nosotros en cuanto a pertenecientes a un grupo determinado. Es un hecho bien estudiado en psicología. Cuando una persona conoce que los demás esperan que se comporte de una determinada manera, esa persona tiende a ajustarse a esas ideas que los otros tienen de ella. Con frecuencia el efecto es negativo. Los demás creen que usted, por pertenecer a tal grupo humano, se le darán mal las matemáticas, o será menos honrado, será tacaño o largo etcétera. Como digo, debemos evitar pensar así de los demás, puesto que estas ideas preconcebidas se basan en premisas falsas. Cada persona es diferente. El hecho de tener ideas preestablecidas es como adivinar. Nos va a llevar a cometer muchos errores. Y por otro lado, debemos ser nosotros mismos, independientemente del grupo al que pertenezcamos. En muchas ocasiones nos tocará desmentir con nuestras virtudes lo que otros creen anticipadamente. No lo haremos hablando. Ya sabemos que para la persona prudente no hablan sus palabras, sino sus acciones a lo largo del tiempo. Hay quien vive de vender humo. Esta recomendación no es para que la hagamos nosotros. A largo plazo vender aire o humo no nos traerá nada bueno. En realidad básicamente es un timo. Se trata más bien de conocer cuándo nos están vendiendo eso mismo a nosotros. Esperanzas sin fundamento, productos milagrosos no probados, soluciones novedosas más eficaces que cualquier otra cosa. Aquí, como siempre, la reflexión, el buscar información, el tomarse un tiempo prudente antes de tomar decisiones. Ya lo vimos en una recomendación anterior sobre las novedades. Y todo esto, como siempre, respondiendo al otro con amabilidad, sin contradecirle ni discutir. No hacer profesión de tareas no autorizadas. Con lo que hemos aprendido hasta aquí, esto casi no habría ni que indicarlo. Cualquier ganancia en una ocupación no autorizada, quizás ganancia supuestamente fácil, la pagaremos con intereses, con malas consecuencias, desvelos, problemas y disgustos. A la valía le cuesta llegar si no es favorecida. No son suficientes los merecimientos si falta el agrado. Aunque esto es cierto, es necesario tener en cuenta que hay méritos que tienen que ver con la actividad profesional que realizamos y méritos que tienen que ver con el modo de ser de uno. Estos últimos son los que estamos viendo aquí, y con esos méritos generales el favor que nos ayuda, el empuje colaborativo de otros u otros acaba llegando. Añadir que todo el favor del mundo, por ejemplo, si alguien tiene una familia bien situada, no sirve para nada si la persona no tiene las cualidades del prudente. Hijos y nietos de grandes familias acaban bajando y personas de origen muy humilde acaban teniendo buenas vidas. Y como hemos visto ya varias veces, la lentitud, pero constancia de la tortuga, siempre en la misma dirección, vence a la inconstancia y variabilidad de la liebre, por rápida que momentáneamente ésta sea. Lo que parece sencillo se ha de comenzar como si fuera complicado, y al contrario, lo complicado como si fuera sencillo. Se hace así para evitar el exceso de confianza ante lo supuestamente fácil, que es garantía para el fracaso, y para que la visión de la dificultad no nos retenga ante lo complicado. Si damos la cosa por hecha, acabará deshecha, y si el esmero está presente, nada acabará ausente. La gran empresa, una vez estudiada y decidida, no sabrá de pensar más, ni mirar más lejos que el primer paso que delante tenemos. Esta es una máxima que podría muy bien ser esencial. Me limitaré a subrayar la cita de nuestro sabio, pues merece ser escrita 2 veces. No es menester más para que la cosa no se haga que darla por hecha, y al contrario, la diligencia allana hasta lo imposible. Si hay varias cosas que hacer, lo mejor suele ser empezar por las más difíciles, dejando las más fáciles para el final, para comenzar con el mejor ánimo y energía, y lo más sencillo al final para que ya estaremos algo más cansados. Y hasta aquí las recomendaciones secundarias de Baltasar. En el siguiente apartado veremos las actualizaciones psicológicas que se han requerido en esta sección. Muchas gracias.